utilizar siempre, eh, no sé, materiales o cosas de fondo blanco. Claro, fíjense, la idea Podría es ser. que vamos a utilizar, entonces, tener el fenómeno y vamos a tratar de extraer estos criterios que tú utilizaste, el nivel de contextualización, de problematización, de apertura, y ver cómo podemos mejorar. Ahí ya mencionaste alguno. En vez de cartulina blanca, entonces tomarlo en la pared. Y veamos si justamente lo cotejamos con lo que se preguntaba ahí. ¿Tú tienes ahí a la mano las preguntas que hacía Javiera? En el libro es que yo lo tengo aquí, pero no quiero dejar de ver la imagen del video. No, no tengo el libro porque se demora mucho en abrirse por el internet. Ya, entonces yo lo tengo por aquí, no te preocupes. A ver, está en este lado, creo que está aquí. Digamos lo que tenía, es este, ¿cierto? No sé si se está viendo o no. Voy a repetir aquí. Todavía no veo. ¿Aún No, no? todavía no. Esteban, ¿ves el libro? Ese era. No, profe, Sí, se ese veía, era. pero ahora se puso negro. Eso puede tardar un poquito en cargar. Entonces vamos a la actividad. Dice aquí, separación de la luz en colores. Objetivo, demostrar experimentalmente que la luz blanca puede descomponerse en colores. Entonces se dan cuenta que hay un primer guiño sobre la idea científica que está eh, vinculada a este fenómeno, ¿no? Y brindar pruebas, en este caso, experimentales de ese fenómeno. Yo ya iré hasta la mano donde aquí yo tengo un reparo con esto, si efectivamente la habilidad que promueve es planificar una actividad experimental. Yo pienso que por lo menos eso no es coherente, porque si efectivamente en el experimento los estudiantes fueron los que diseñaran el experimento para No, responder a una pregunta, podría ser así. no, claramente la habilidad no tiene nada que ver con el trabajo. Yes. Sí. En términos de la actitud, dice aquí trabajar de manera colaborativa. Bueno, sí, si se hacen grupos, depende de lo que se pide, de la Puede consigna y ser. lo que se pregunta, eventualmente puede ser. Pues nos dice, observó Emma y sus papás decidieron ver una película juntos. Cuando su papá tomó el disco compacto de la película que verían, la niña observó colores en él, como muestra la imagen. Su mamá le explicó que esto se debe a que la luz blanca que se refleja en el disco compacto está compuesta por distintos colores. Y aquí ya por lo menos, en este caso yo tengo ahí hay un alcance como disciplinar en torno al cómo se le denomina a ese fenómeno. Y yo voy a verificarlo, porque mi fuerte puede que no sea en física, pero en este proceso, el proceso, valga la redundancia, que le da sentido a ese fenómeno no es la reflexión. Si no me equivoco, es desde la refracción lo que se está poniendo en juego allí. Y eso ya lo vamos a abordar más adelante. Pero en ese caso, si como está ahí, va a tener una inconsistencia de nivel disciplinar. Dice aquí, plantea una pregunta de investigación. A partir de lo observado, Emma se planteó la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuántos colores se obtienen al componer la luz blanca? Y eso me gustaría como que lo viéramos detenidamente. ¿A ustedes qué les parece esa pregunta? Para mí, no sé si los niños ya tendrán algún conocimiento previo sobre de que la luz se descompone en colores. O sea, ya se supone que eso se van a familiarizar con ese fenómeno al momento de hacerlo. Supongamos que lo estamos Claro. haciendo y vamos a guiar esa pregunta, la investigación con esa pregunta. Sorry, voy aquí, no, voy a volver a ¿dónde está mi imagen? Pero la del video, aquí. Se me perdió, se me perdió. Estaba, un segundo. Aquí está. Pues supongan que yo lo realicé y quisiera responder a esa pregunta. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes brindarían si este fuera el fenómeno que ustedes presenciaron?
Con ese yo veo como 4 nomás. ¿Cuántos ves tú, Esteban? 5. Sí. Profe, me perdí como los últimos 30 segundos que no escuché nada, se me Oh, fue el perdón. internet. No te preocupes. No, es que tampoco podía avisarle porque no me iba a escuchar. Y estábamos como tratando de comparar lo que está en la guía, las preguntas que están en la guía de Javiera, y una de ellas era, la pregunta que guiaba este experimento era, ¿en cuántos colores se podía descomponer la luz blanca? Entonces estamos haciendo el ejercicio de que si nosotros lo hubiéramos hecho y este fuera nuestro resultado, el que les estoy proyectando en la imagen, ¿cuántos colores efectivamente podrían apreciar? No sé si los alcanzas a ver bien. Javiera dice que 4. ¿Cuántos verías? Sí, los veo. O sea, el ejercicio es ver cuántos colores hay o ver o analizar la Estamos pregunta. tratando de responder a la pregunta que está fijada en el experimento. Ahora sí parece, ¿no? Sí, se ve en la pantalla, debería verse O sea, sí, un pantallazo del experimento. sí, es que de repente se distorsiona un poco lo que habla usted. Oh, perdón. Yo veo, para que me equivoque, mi policromía no es la más precisa. Deja identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonos, 6 colores. Yo veo solo 5. Pues 5. Sí. Esteban, pregunta que apenas se escucha. Estamos haciendo ambas cosas. Por lo pronto, Esteban, responder cuántos colores vemos y posteriormente estamos analizando la pregunta para ver qué tan útil es como para orientar el proceso. Entonces, supongamos que según en este caso, ahí tendríamos una primera cuestión que permitiría problematizarlo, como ampliar las variables. ¿Será que si lo hacemos con diferentes tipos de discos compactos, con un DVD, con un Blu-ray, serían la misma cantidad de colores, por ejemplo? Y eso ya sería un aspecto, que permitiría problematizarlo. En los 3 objetos, por ejemplo, el fenómeno sería el mismo, pero lo que yo tengo entendido generalmente es que en discos como de DVD o Blu-ray se puede descomponer la luz en más colores. No estoy seguro porque no lo he corroborado, pero eso permitiría como hacer lo que dice Javier, como ponerlo en juego. Una posible variable para ampliarlo sería hacerlo en más de un tipo de disco, por ejemplo. Bueno, voy a tratar de hacerlo acá, pero lo más probable es que encuentre solo CD y DVD, pues Blu-ray no. Sí, no estoy diciendo que tengas que hacerlo con eso. Estoy tratando de anclarlo a las sugerencias que tú habías planteado. Como de ampliarlo a más variables, por ejemplo, Ah, ya, sí, problematizarlo. pero para después tratar de dejar evidencia, Ujú. trataré de hacerlo. Perfecto, entonces, y ahora sí, pasando a lo que Esteban consultaba, si fuésemos entonces a la pregunta. Aquí dicen que ¿cuántos colores se obtienen a descomponer a la luz blanca? Pues, supuestamente una posible respuesta. Tú dices 5, voy a decir que 6. Si Esteban alcanzó a ver, podría decir alguna. Y dice lo siguiente, formula una hipótesis. Hola Bárbara, si me escuchas. Frente a esta pregunta de investigación, Emma formuló la siguiente hipótesis. Al descomponer la luz blanca se pueden ver 7 colores, los mismos del arco iris. Entonces, esta parte tiene que ver bastante con lo que se entiende con el concepto de hipótesis.
Fíjense que en este caso la hipótesis se utiliza como el sinónimo de una predicción. Al descomponer la luz blanca se verán, lo puedo decir también en futuro, se verán 7 colores, se verán los colores del arco iris. Y ese es un asunto igual como controversial, que no se ha resuelto mucho sobre qué se entiende por hipótesis. A veces hay profesores que entienden formular hipótesis como formular explicaciones, que lo tratan como si fuera lo mismo. En este caso tiene una connotación más de formular una predicción de lo que va a suceder, una anticipación de lo que va a pasar. Y eso, pero después lo trabajaremos con más profundidad. Hasta ahí, ¿qué otras modificaciones ustedes harían, ya sea a las preguntas o al trabajo práctico que está ahí propuesto? No sé, me hace un poco de ruido la pregunta, ¿cuántos colores se obtienen? Porque como lo mismo que nos pasó ahora, usted veía 6, yo veía 5, otro puede ver menos, otro puede ver más. Entonces, no sé cómo cambiar la pregunta para que... ¿Cuál se te ocurriría? Y les hago la extensión también la pregunta a los demás. Bárbara, por si, espero que nos puedas escuchar. Estamos socializando Hola, profesor. hola, estamos socializando los resultados de la actividad que hicimos en la última clase que estaba consignada en el taller 3 y consistía en elegir una actividad de los libros de texto del estudiante, una actividad experimental de cualquier nivel, de cualquier tema de ciencias, analizarla con algunos criterios que les había propuesto allí. Fíjense, aquí se pone entonces interesante cuando, como bien Javiera decía, los colores ya estaban dados aquí en el texto. Y aquí menciona 7. Y pongámoslo en juego con lo que sucede en la realidad. Efectivamente, esos son los 7 colores que ustedes ven allí. Bueno, a mí me faltan, por lo menos. A mí me faltan. ¿Ven? Bárbara, no sé si alcanzas a ver, por ejemplo, una pregunta como factica. ¿Tú cuántos colores alcanzas a ver en esa imagen? A ver. A ver. 6. ¿Cómo? 6. 6. Yo A ver. algo como similar. Sí, 6. Entonces, ese podría ser un aspecto que fíjense que a pesar de que la pregunta de baja demanda está enfocada en la descripción y en una respuesta única como ser un número, al enfrentarse con el fenómeno, pues probablemente la respuesta no es tan evidente y no es como tan cerrada como asegura la guía, porque depende de las condiciones o probablemente puede depender del tipo de CD o también de la fuente de luz que estemos empleando. No sé, sea como con la luz del sol o con una ampolleta fría, una cálida, esos resultados van a cambiar. Aquí se asume que es únicamente con la luz del sol, pero fíjense que esta distinción que al parecer aquí dicen como tan segura de que hay 7 colores, bueno, al parecer no es tan evidente como se diría. Veamos las demás preguntas. ¿De dónde provienen los colores que observaron en la cartulina? ¿Cuántos colores se obtienen al descomponer la luz blanca? El diseño experimental realizado permitió responder la pregunta de investigación de Emma. ¿Por qué? De acuerdo con los resultados obtenidos, ¿validan o rechazan la hipótesis de Emma? Expliquen. ¿Piensan que ocurre algo parecido con la luz cuando se produce un arco iris? Expliquen. ¿Qué opinión, qué comentario harían de esas preguntas que están formuladas en esa guía? Quizás la pregunta 4 como que podría servir para los que no pudieron realizar el fenómeno. Por ejemplo, yo que vi menos, puedo decir ahí que no,
que no validaría la hipótesis porque no pude llegar a lo que ella quería. Ujú. O sea, ¿te serviría para problematizarla? ¿La conservarías esa pregunta? Sí, yo creo que sí. Pero, entonces fíjate que acá hay una distinción interesante con la estructura que lo que me pides explicar, pero ¿qué es lo que tengo que explicar? Es un problema como de claridad. Cuando te dice expliquen, ¿te explico qué? ¿Explico mis resultados? ¿Explico por qué valida o rechaza la hipótesis de Emma? ¿Explico? Y se dan cuenta, hay dos preguntas de alguna manera distintas. Una se responde con sí o no. ¿Valido o rechazo la hipótesis de Emma? Y esto ya considerando que los estudiantes podrían entender términos como validar, como rechazar y como hipótesis. Si ustedes probablemente han tenido más contacto con estudiantes de ese grado, ¿creen que sería tan clara para ellos? Yo creo que no, porque igual es un tercero básico. Yo creo que falta ahí un poco de explicación. Sí, yo también ahí Por parte del profesor, quizá. concuerdo contigo. En este caso, son aspectos en los que damos por sentado que ellos entienden lo que significan. Y no necesariamente. Bárbara, no sé qué te gustaría mencionar de esas preguntas. ¿Qué te parecen si tú fuese la que estuviera haciendo esa experiencia? O Esteban también. Profe, Yo, ah, ya dale habla. no. Yo sacaría un poco eso de los colores también y lo que ¿Sacarías esto, dice mi, esta tabla? sí, sí. Yo A lo mejor concuerdo. Eso sacaría la induce las pregunta anterior. respuestas. Sí. ¿Cuál sacarías? La, la pregunta anterior también, creo que era la anterior. ¿Cuál, Bueno, y la número lo de 4? los... ¿Esta? ¿O esta? no, ¿Cuántos no. colores observan? Ah, no, no me equivoqué. Sacaría lo de los colores Sí. porque en realidad como que no encuentro que no es necesario si ya se pregunta anteriormente sobre los colores y los niños pueden responder eso sin necesidad de esta como carta de colores que se muestra, porque como dice usted, induce un poco la respuesta del Ujú. niño, le da como no sé, como que lo limita un poco. Ujú. Y ahí se me olvidó que otra cosa iba a decir. Fíjate, hay un aspecto igual súper interesante el que dicen. Yo concuerdo con ustedes en el que tanto o quitarle el color para dar el resultado, como incluso colocarlo podría ser algo que lo problematice. Supongan el escenario uno donde yo conservo si yo le pregunto a los estudiantes qué colores cada uno, ¿ustedes creen que ellos tendrían, qué les podrían decir para distinguirlos? Si me lo preguntan, yo, por ejemplo, no tengo ni idea cómo distinguir cuáles son los 7 colores del arco iris. No me sé los nombres. Yo te diría, esto es de izquierda a derecha: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, magenta, que es una carta cromática pobrísima. Profe, Cuéntame. tenía que ver un poco con lo mismo que decía Bárbara, porque, por ejemplo, la pregunta 2, ¿cuántos colores se obtienen al descomponer la luz? Es como que se espera una respuesta de todo el curso al mismo tiempo que digan, son 7, y que prácticamente digan cuáles son. Entonces, Pero son dos no preguntas sé, distintas. Una cuántos, claro, otra cuáles. sí, sí, es que el cuántos también lo dan como por sentado, y el Ujú. cuáles también creo que se podría aprovechar mucho más eso, porque podrían en conjunto como identificar qué colores son antes de darlo como por sentado. Por ejemplo. Así como si una persona del salón ve el morado, empezar a preguntar quién más lo ve y por qué lo ve, dónde lo ve. Quizás no es una tan mala idea Ujú. trabajarlo así y abordar quizás la interpretación de todos, porque como dice usted, yo podría decir veo el turquesa,
y quizás mi compañero nunca en la vida había escuchado ese color. Tiene que ver con las experiencias que tengamos también al respecto. Sí, claro. Entonces, muy de acuerdo con lo que mencionas. Entonces, fíjate que eso nos permitía conectarlo con asuntos. Si el experimento tanto declaraba la observación y a partir de la observación, y eso está por aquí, se obtiene, bueno, pues justamente poder hacer una buena observación, en este caso científica, implica no solamente decir cuántos se ven, sino cómo los puedo catalogar cada uno, ¿verdad? Y ahí hay un proceso, digámosle, de catalogación, de una descripción que es más rica, entre, como bien decían, veo tantos, aunque eso ya puede ser variar según lo que perciba cada uno, como decirle, asignarle un nombre a cada uno. Entonces, en cualquiera de las opciones que ustedes están mencionando, me parecen súper valiosas y están enriqueciendo la forma de problematizar el trabajo. Están planteando preguntas cuya respuesta no va a ser única, podría generar la discusión en los estudiantes y valga la redundancia, enriquece en ese caso el desarrollo de esta habilidad, si es que tiene tanto énfasis en la observación científica. Sobre esto yo puedo agregar que el hecho de que estas preguntas coloquen el sí o no, pues muchas veces puede ser dicotómico. Con todo y que aquí agreguen después el explique el sí o no, a veces suele haber problemas con eso porque no, explicar en ciencias tiene una connotación particular. Explicar tiene que dar razón de plantear relaciones de causa-efecto o las razones por las cuales algo se ocurre. Y como por ejemplo en esta pregunta, ¿piensan que ocurre algo parecido con la luz ¿piensan que ocurre algo parecido con la luz cuando se produce un arco iris? Fíjense que de alguna manera encontrar allí un no sería complicado. De alguna manera la pregunta está inducida, más allá de decir sí o no, uno podría colocar cuáles son los parecidos directamente y tomar el fenómeno del arco iris, de la refracción de la luz, con algo de lo que está sucediendo aquí, más allá de decir si se parece o no se parece. Aquí hay un último aspecto, del que viene el del comunico y evalúo. Y ahí no sé si, Javiera, si tú querías comentar algo de estas últimas preguntas y de esta como evaluación del autoevaluación de la actividad. Y la extiendo también a los demás. ¿Qué les parecen esas consignas? Yo siento, profe, que al final, si analizamos como el resultado de esta posible evaluación, las respuestas van a ser las mismas de los grupos individual. No va a haber, siento que el último grupo va a ser hasta latero porque tienen que escribir, tienen que confeccionar un póster con las respuestas que prácticamente ya se dieron, que las dio el profesor prácticamente, y más encima las tienen que comunicar oralmente. Entonces la respuesta de todos va a ser: hay 7 colores, estos son los colores, sí se parece el arco iris al experimento, etc. Como que, no sé, no va a haber ni siquiera un factor sorpresa, como que va a ser muy, esta es la verdad absoluta. Claro, como que es muy repetitivo. Repetitivo, que como el proceso de elaboración del póster. No, la respuesta, como que ya saben el contenido, ya lo conocen y como que aquí lo tienen que volver a recargar. ¿Te refieres a la última parte? A lo que está aquí Sí, en la evaluación del desempeño. ¿Aportó con ideas para completar el paso 1? no, ¿A eso te en refieres? Edoni se comunico y evalúo. Ah, perfecto. Okay. Sí, yo también tengo la impresión de que las indicaciones son demasiado genéricas y como se desconoce más allá de divulgar la información, esto se vuelve una repetición de información. Una repetición en la que yo puedo tomar los ejemplos de algún lado o parafrasear lo que se está mencionando y no hay una labor, digámosle, creativa donde se consignen las ideas de esos estudiantes. Profe, Dime, Bárbara. yo creo que en esa última parte tampoco se pregunta por cuánto se entendió. Se ve como un poco no sé, lo actitudinal, si cumplió, si hizo o no hizo, pero no se ve tan, o sea, no se pregunta en ningún caso cuánto entendió el estudiante sobre lo que hizo. De acuerdo.
Sí, aquí está una reflexión que no aborda el aspecto conceptual, ahondar en qué fue lo que aprendí sobre ello, en darle un sentido a ese fenómeno. eh, no lo dice, más allá de que en la hipótesis al parecer nos da como alguna idea, esto, eh, no da mayores luces de lo que es que involucra descomponer la luz blanca o que la idea sea de que la luz puede ser descompuesta, la luz blanca en varios colores. Se da por sentado que no busca un proceso un poco más elaborado. Probablemente uno puede defender el hecho de que aquí no diga que esto es el concepto de refracción para el nivel de escolaridad. Uno podría como, ok, omitir eso, de que no se use el término eh, como específico para explicar ese fenómeno. Pero tampoco hay un enriquecimiento como conceptual que pida las imágenes de las ideas de los estudiantes antes y después. Por ejemplo, yo hubiera manejado esta idea antes. Yo hubiera utilizado esto al principio, antes de hacer ese experimento. Ni siquiera esta pregunta, yo le preguntaré a los estudiantes por qué se forman los arcoíris en los días de lluvia, por ejemplo. Antes de hacer cualquier experimento, y eso me permitiría eh, diagnosticar cuáles serían las ideas que ellos tienen sobre la luz y sobre el color, en ese caso. Aquí recuerdo una idea lindísima que escuché que suena hasta poética, que dijo un estudiante de segundo básico. Me acuerdo que hacía una pregunta similar y decía porque la luz se moja, por ejemplo. Decía que los arcoíris, y lo decía con una convicción impresionante. No es que el arcoíris sea cuando está lloviendo, profe, porque la luz se moja, la luz se está mojando. Y me dejó así, estupefacto. Entonces, más allá de las respuestas que puedan tener, de que si sean coherentes o no con el conocimiento científico, este espacio perfectamente se pudo haber servido para explorar las ideas previas, la vinculación de este fenómeno del arco iris con lo que hacen posteriormente. De acuerdo con lo que mencionan también, de que estas preguntas igual siguen siendo dicotómicas y no abordan la parte conceptual. ¿Esto aportó o no aportó? ¿Aportó poquito o mucho? Nada, como dice aquí. Si no lo logré, si debo mejorar, si lo logré. Pero no es lo mismo preguntar si aporté o no aporté con ideas, a decir qué tanto aporté, por ejemplo. Porque la pregunta dicotómica de sí o no cierra igual, limita las posibles respuestas que uno pueda tener. Y hasta qué punto uno puede decir que en la actividad hubo intercambio de ideas. A mi juicio, por lo menos, no hay una instancia explícita donde se consignen las ideas de todos los integrantes sobre el mismo fenómeno, como para decir que efectivamente hubo intercambio de ellas o las respeté el desacuerdo. Eh, Está el espacio, pero no le encuentro coherencia con el resto de la actividad. Sumado a lo que dice también Bárbara, no hay un bagaje conceptual del qué piensas que aprendiste sobre la luz ahora, que si volvería yo por ejemplo volvería después de hacer el experimento a solicitarles a los estudiantes que volvieran a explicar cómo es que se forma el arco iris o por qué se forma un arco iris, a ver si las pruebas que yo planteé allí con el experimento permiten enriquecer sus ideas científicas. ¿Qué más les gustaría agregar de esa experiencia? Profe, yo creo que la otra vez lo comentaba, parece que en otro ramo. Siento que los libros están hechos más como para el profe, el libro de estudiante. ¿A qué te Porque al refieres con eso? final, lamentablemente creo que están más hechos para el profe porque, no sé, lo que decía usted, quizás yo no me acuerdo cuántos colores tiene el arco iris ni cuáles son. Y ahí me aparecen y yo podría hacer un refresca memoria. Me da las respuestas a mí para ejecutarla o moldear ciertas actividades. Pero siento que eh, no están acorde a lo que se busca hacer en ciencias para el estudiante. Siento que da mucho la respuesta, mucha pregunta dicotómica y ocurre en la gran mayoría de los pseudo experimentos, trabajos prácticos que se proponen. Sí, yo coincido contigo, bueno, que el texto del estudiante como que hace mucha reflexión a este carácter cerrado, ¿no? Como a seguir instrucciones y de no aceptar la posibilidad de que hayan preguntas abiertas a las que el libro no necesariamente tenga que dar respuestas fijas, ¿no? Y a que el estudiante no pueda como ampliarlo a no seguir la receta.
si yo estuviera en ese caso, y lo que estoy tratando de mostrarles, voy a ver si lo encuentro la variante que me gustaría compartirles es la de cuando se hace ese mismo fenómeno con otros tipos de CDs. Pero vamos a ver si esto lo muestra por aquí o no. Pero a lo que voy es de eso, de que hay una diferencia enorme entre si yo sigo esa receta a otra variante que por lo menos perfectamente podríamos hacer, y sería que, ¿qué pasaría si antes de hacerlo yo les dijera a los estudiantes cómo puedo hacer para descomponer una luz blanca en muchos colores? Imagínense que yo formulara eso antes de hacer cualquier actividad o de facilitar cualquier tipo de material. En ese tipo de problema, que puede ser que no tenga implicaciones sociales, tecnológicas o demás, poner en juego el diseño de un experimento, es decir, con estos materiales, con este CD o además, o con los que ustedes quieran plantear, sean los estudiantes los que tengan que ver cómo descomponerla. Y eso es a lo que me refiero con la necesidad de poder distinguir entre los niveles de apertura, los de contextualización y los de problematización. Y claro, bueno, no voy a hacer como un mensaje como tenemos que quemar los libros, esto no sirve para nada, pero ¿cómo es posible? Renuncia Figueroa y renuncia Cubillo, bueno, sí, renuncian, porque tampoco es que lo hagan muy bien, pero da cuenta que nuestra labor tampoco como docentes no es técnica, no es simplemente seguir estas instrucciones, es de posicionarnos teóricamente sobre estas orientaciones, readecuarlas, mejorarlas, problematizarlas, porque no son instrucciones para seguir ciegamente. Javiera, muchísimas gracias. Esperamos, ojalá, si lo puedes realizar posteriormente y nos puedes mostrar ya sea un videíto o una imagen en cualquiera de los diseños que tú hagas, sería súper valioso. Ya, Para profe. ver cómo te fue. ¿Vale? Ya. Bárbara, te quería consultar si tú pudiste ponerte como al tanto de lo que hemos hecho en estos días. Tranquila, no pressure. Si lo has podido hacer o no, ¿cómo te ha ido con lo que hemos planteado en el curso anteriormente? Las primeras actividades las tengo hechas, profe, La del pero taller 1 y la la del última, 2. sí, tendría que subirlas ahora porque recién me he podido conectar. Si lo de la semana pasada es donde no sé qué hicieron. Ok. No, fíjate, Ahora esa terminando la parte. clase, se los puedo enviar, le puedo enviar los, No, puedo tranquila, subirlos ya. sí, no tiene que ser como ahora, la idea es que lo puedas hacer bien. O sea, me interesa y sobre todo también va para Esteban, que la idea de lo que puedan seleccionar es que lo primero que lo puedan replicar en sus casas. Segundo, que lo puedan hacer con materiales de fácil acceso y no tengan que salir obviamente a romper la cuarentena porque tengan que hacer un experimento para el medio natural. Tercero, que estos criterios que están propuestos en la guía del taller les sirvan para, analizarlo críticamente, ¿no? Para identificar, de nuevo, pues, suena medio repetitivo el nivel de contextualización, de problematización, de apertura, para poder mejorarlo. Pero lo que me interesa sobre ¿Y todo es eso también que ustedes se dónde? familiaricen con el fenómeno. Está en el taller 3, Bárbara. Está tanto en el aula virtual como en el Drive. Está como el taller 3 ahí está Ah, en la ya. aplicación. Y básicamente la idea es que tú selecciones de la página de Aprendo en Línea, que fue la que habilitó el ministerio. La vamos a compartir por aquí para que la puedan conocer. Un libro de texto del estudiante de cualquier curso. Y selecciones una actividad científica una actividad de ciencias de cualquier nivel de escolaridad, de cualquier curso. La reproduzcas y la analices con base en los criterios que están en la guía. Ya. Y bueno, y justamente es también para dar cuenta, ya como pasando a un contexto un tanto más amplio, sobre un escenario que ustedes, si estuvieran ejerciendo, probablemente tendrían que enfrentar, y él es de cómo tratarían de enseñar ciencias, en este caso en un contexto de cuarentena. Aquí, muy probablemente, yo me atrevo a predecir que cuando se empiece a plantear esta teleseñal educativa, este canal educativo,
ustedes van a ver experimentos de ese tipo. No les sorprenda que en esto, en la página de la Comisión Nacional de Televisión, del Consejo Nacional de Televisión, hay materiales educativos, muchos, pero generalmente los de ciencias están configurados de esta manera. Experimentos con materiales fáciles, o sea, en algún lugar, la intemperie, el interior, y tienen este tipo de connotación de recetario. No lo sabemos, ojalá me equivoque y pudiesen ser más problematizados, pero no me atrevo a asegurar. Y eso es lo que me gustaría extenderles como una reflexión más amplia, tanto lo que estamos haciendo nosotros con las limitaciones del curso en cuarentena, a lo que ustedes se imaginarían de cómo lo harían si fuesen profesores de ciencias en este momento. ¿Cómo tratarían de resolverlo? ¿Cómo lo harían? Profe, no le escuché la pregunta. Javier, muy puntual, como para ir cerrando las reflexiones. En este caso, bueno, teniendo en cuenta aquí, no sé si se alcanza a ver la página del Aprendo en Línea, Sí, era que el escenario que ustedes probablemente enfrentaran si fuesen profesores en ejercicio, ya estuvieran laborando, pues el de empezar a plantear recursos en vía no presencial o no virtual. ¿Cómo lo harían con lo que ustedes saben ahora para enseñar ciencias? ¿O cómo ustedes aportarían imaginándose que fuesen especialistas en contenidos para este futuro canal educativo, esta teleseñal educativa, para enseñar ciencias a distancia en la virtualidad? yo creo que más que mandar guías así y que la hagan por arte de magia, creo que utilizaría video ya sea para explicar o para guiar el trabajo de los estudiantes. Recomendarías el uso de videos, por ejemplo. No sé si Esteban Creo y que Bárbara. a través Perdón, del perdón. video, que el estudiante se va a hacer, que el estudiante se puede sentir como más cerca del profesor, y puede quizá liberar algunas dudas que le puedan surgir a ellos al momento de realizar, no sé, una guía o una página del libro, etcétera. Ok. Bárbara y Esteban, ¿qué opinan? ¿Ustedes cómo lo harían si Eh, estuvieran en una situación que no es nada sencilla? Créanme que es sí, puramente compleja. ¿Ve? a mí me complica harto porque creo que planteo dos cosas a usted ahora. Por un lado, si estuviera haciendo clases de ciencia, eh, no sé, me complicaría mucho tomar una decisión metodológica, entendiendo que no todos tienen computador, que hay gente que vive en muchas familias juntas, etcétera. Entonces, creo que ahora no podría dar una respuesta frente a eso así como así lo haría. Quizás, como decía Javiera, optaría por enviar videos explicativos, también llamando quizás a hacer actividades más prácticas con cosas más cotidianas, que es lo que estamos buscando. Eh, Teniendo quizá un contacto directo con, no sé, con el apoderado, con alguien que pueda resolver dudas de forma más directa que entregar un video o una guía y ya está. Ujú. Y bueno, lo mismo creo que funcionaría si fuésemos parte de este teleeducación, no sé cómo le van a llamar al asunto. Eh, Creo que ahí, entre comillas, sería un poco más fácil, porque obviamente con el ojo crítico desde antes va a haber un grupo de personas trabajando, quizá vamos a trabajar incluso con investigaciones de cierto nivel en cuanto a las concepciones previas que tengan los estudiantes. Si bien lamentablemente se va a generalizar, porque quizás voy a decir, estas son las respuestas que me pueden decir en tercero, y quizás me encuentro con 1000 más en la sala, o quizás no me encuentro con ninguna de las que propuse en la sala, y estoy respondiendo quizás cosas que no existen. Pero por eso creo que, no sé, es bastante difícil posicionarse para hacerlo efectivo, porque al final uno igual tiene que cumplir con el asunto, pero hacerlo efectivo ¿Pero creo que cumplir es con súper qué? difícil. ¿Cómo? ¿Cumplir con qué? O sea, uno tiene que cumplir con hacer las clases, entre comillas, mostrar
ciertos niveles de avance. Siento que se tiene que cumplir porque se está haciendo. Hay compañeros que están trabajando y lo tienen que hacer del modo que sea. Quizás no el que quisieran tampoco, pero tienen que hacer. A eso voy con el cumplir. ¿Qué? Vale. Bárbara, ¿en serio te gustaría señalar, mencionar? Yo creo que para hacer la educación así como la dice usted, primero tendrían que estar los recursos para todos de la misma manera, como para asegurarse de que llegue a todos los estudiantes el, el momento en el que el profesor explique. Y en ese caso, si fuera así, la idea de la Javi es súper buena, que fuera a través de videos y como, además de eso, dar como una opción más personalizada sobre dudas, algún medio donde los estudiantes pudieran, no sé, que se les dé la respuesta o que se les dé como lo que tienen que hacer, sino que los estudiantes tengan así como la posibilidad de responder sus preguntas, de si tienen alguna curiosidad y ese tipo de cosas, que puedan informárselo al profesor. Pero igual es complicado porque ahora ya con lo que pasó se ve que por el momento no ha resultado mucho. No creo que, que resulte mucho, sino, no sé, no veo que dé muchos resultados por el momento esa forma de educación. Sí. Fíjense, bueno, yo, entre tanto, lo que dejé que no hay de fondo, no un video que fuese gratuito, sino que también justamente va a eso. Y es un ejemplo bastante puntual como el tipo de materiales educativos que ahora hay disponibles dentro del Consejo Nacional de Televisión. Y este específicamente es un ejemplo de los del proyecto Explora. Es una serie que se llama Prueba Total. Y se los quería decir porque la serie es una serie de capítulos de una factura impresionante, porque de hecho yo los vi y son una serie de experimentos caseros que hacen a lo largo de Chile. Y este por lo menos creo que están ubicados en los geysers de Atacama, donde, por ejemplo, en términos de calidad del programa, de factura audiovisual, de locación, es increíble. Yo no tengo nada que decir sobre la calidad del producto en términos audiovisuales. Lo que sí les quería mencionar es justamente cómo muy posiblemente usted va a encontrar el enfoque educativo en las clases de ciencias en básica cuando esto comience a andar. Este es un ejemplo arquetípico, fíjense, aquí en lo que estábamos charlando, mientras tanto formulan experimentos, se hacen algunos que buscan ser llamativos, que estén relacionados con determinado contexto, y de esto pueden encontrarse materiales por montones. De nuevo nos queda la duda justamente es el de cómo mediarlos o cómo servir para, como dice por ejemplo Javier, además de ver los videos, basta con ver los videos para aprender lo que estamos mencionando, basta con que las personas que puedan tener acceso a televisión ahora sienten a sus hijos o a sus hijas durante 1 hora y media a ver videos y con eso ya están aprendiendo ciencias. Muy probablemente la respuesta no va a tener una respuesta, va a ser como afirmativa del todo, porque es un proceso bastante más complejo y de Sí, hecho, profe. un ejemplo esta mañana lo comenzamos, de hecho, con mi pareja que también es profesora, en la mañana mientras pelábamos de Figueroa y hablaba como inauguraban este asunto del plan y es, ¿cómo se imaginan esto? ¿Va a haber un profesor en el televisor o una profesora en este canal educativo formulando preguntas, mediando el proceso, diciendo cómo se puede evaluar o basta con que los estudiantes vean videos educativos para aprender? Sí, profe, además que el tema de que los mismos apoderados muchos no están preparados para el uso Además. de la tecnología. Mismo mi mamá mandan y mandan trabajo a una plataforma y me decía, pero es que yo no tengo idea de esta cuestión, no sé cómo se usa y no sé qué. Y yo, pero tranquila, trata de decir, mira, si tuvieran que haber mandado un instructivo o algo y no entienden, entonces, ¿cómo se enfrentan a eso? Si nadie, no tienen ningún apoyo, Desde luego. entonces igual es complicado. Sí, y eso yo creo que una posible razón que pone en juego esto es como que desnuda de alguna manera estas situaciones, la falta de confianza que se tienen en los niños y las niñas, ante un sistema que en realidad no les da oportunidad de tomar decisiones sobre cómo lo hacen, de cómo se evalúan, de cómo realizar a cada un trabajo, porque siempre necesita un tipo de asesoría, siempre necesita supuestamente alguien que le diga cómo hacerlo.
se pone de manifiesto, al menos en mi opinión, en estas instancias, donde, por ejemplo, una contradicción tremenda que va a surgir y que va a ser polémica, eso es cuestión de tiempo, es cuando empiecen los colegios a requerir calificaciones, y donde Sí, siempre va a profe, ser es el igual, profesor el que tenga que pedir calificaciones, por ejemplo. Porque los niños no se pueden evaluar, porque si lo van, si les damos a igual ellos tengo oportunidad de que esa se como evalúen. inquietud porque están pidiendo. ¿Qué cosa? Cuéntanos. Igual tengo como esa inquietud porque están como pidiendo, hagan esto, y por ejemplo, no se recibe retroalimentación y tampoco hay como algún lugar donde uno suba las tareas ya hechas. Entonces dicen, no, después cuando volvamos vamos a evaluar, después cuando volvamos lo vamos a ver. ¿Y en qué momento? Ujú, exactamente. Entonces se están como haciendo cosas, pero no sabemos para qué, porque no sabemos en qué momento se van a evaluar tampoco. Exactamente. Y eso da cuenta, al menos en mi opinión, de esta finalidad tecnocrática donde se equipara la educación con una empresa que entrega productos, elabora cosas sin parar, como decía el lema del aprendo sin parar, que apoyó mi Educ, donde de alguna manera van a volver y no sabe cómo, hay que tener calificaciones a como de lugar. Y tomando lo que decía Esteban, desdibuja las finalidades de la educación, en este caso la educación científica también. Eh, aquí lo que les quería hacer como la misiva era para que en el día de hoy, bueno, considerando que por ejemplo Esteban y Bárbara estaban todavía como en ciernes para hacer el trabajo, pienso que el tiempo que nos queda en la clase de hoy lo podrían dedicar, si quieren y si pueden también, a poder realizar ese trabajo, seleccionar lo que quieren hacer, comenzar a conectar los materiales en lo posible para que lo puedan poner al día y posteriormente lo podamos compartir si quieren. Yo igual tenía pensado en el día de hoy trabajar únicamente esta primera sesión de manera presencial para forma como también de irlo diversificando, de no asumir de que este es un horario habitual que se tiene que abordar todas las semanas. Entonces, no sé si les parece a Bárbara y Esteban que en este tiempo, eh, Sí, ya sea profe, ahora, cuando quieran, lo por puedan dedicar favor. a trabajarlo, a hacer un Sí. día con lo que está en el taller, y para que en la próxima sesión nos puedan socializar los resultados de manera así bien puntual y como con este abordaje con el que hicimos con Javiera. Javi, no sé si tú tienes dudas sobre el trabajo 2 o posteriormente lo quieres hacer si quieres de manera individual, de que lo discutamos o si tienes consultas al respecto sobre la actividad 2 en la que abordamos ¿De cuál? de la actividad que hicimos sobre los videos de Labstars, que los discutimos igual inicialmente en la clase anterior, pero te voy a ayudar si tenías consultas en este caso sobre lo que elaboraste o dudas sobre ello. Ah, no, ninguna. Vale. Entonces yo creo que ese serían como, bueno, nuestros acuerdos allí. Bueno, Esteban y Javi, lo que más nos falta, ojalá puedan ponerse al día, si no, cualquier inquietud que tengan, en el momento que lo puedan responder, ya sea por correo, por el WhatsApp, es bienvenida para cuando lo quieran hacer, lo puedan hacer. Eh, Pienso que el ejercicio es bien satisfactorio y ya como para cerrar y que nos despidamos, me gustaría que podamos hacer una síntesis súper breve de qué piensan que aprendieron con esta reflexión y con esta actividad del análisis crítico, del rediseño de actividades. Tómense 30 segundos ya para hacer una síntesis y pensar qué piensan que aprendieron en este caso sobre educación científica, sobre los trabajos prácticos, sobre la enseñanza de las ciencias. Profe, yo creo que al final como que se sigue lamentablemente viendo ciencias como hago un experimento y estoy listo en la mejor clase del mundo. Como que no se ve el sustento que hay detrás de esto, de que tiene que ver del cómo preguntar, del qué preguntar, del qué evidencias quiero recoger también yo, evidencias de avance, evidencias de cualquier tipo. Ujú. Porque, por ejemplo, la misma actividad que está mostrando ahora son súper interesantes y todo, pero si no hay una explicación o algo, que no sé si lo hay, desconozco, pero pasan a ser como
unos experimentos bonitos, nomás, pues no tienen mucho sentido, por lo menos a nivel educativo. O sea, si yo tomo, por ejemplo, a mi sobrino y le digo, hagamos este experimento, pero solo por hacerlo, por ver que sale un chorro de agua o por ver que sale vapor, no tiene mucho sentido y espero que no, que eso va a pasar en las clases por televisión, que va a haber mucho experimento, mucho casi art attack, así como, traigan esto, echen esto, y va a aparecer esto de este color, ya bacán. Y este es el objetivo, listo. A lo más le van a agregar el objetivo, pero espero que no, pero creo que eso va a pasar y creo que hacia allá están apuntados los textos. Es como, le agregaron mucha actividad en relación a los textos que habían antes, pero si bien hay una idea de cómo abordarlo, creo que no es la mejor en el mayor de los casos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Esteban. Ahí comparto eso también. O sea, si se fijan en este caso, lo que digo, esta serie de capítulos son como de 2015, tienen mucho tiempo y apelan a esta espectacularidad que sí que dijimos en algún momento, lo llamativo, eh, lo, lo, lo aparatoso, que puede ser usado, no estoy diciendo que no, pero depende de cómo se usa. El fenómeno por sí solo no genera un aprendizaje automáticamente de ideas. Ahí concuerdo con lo que tú dices, sí. Y sé que hay contenidos de calidad chilenos hechos localmente aquí también que pueden servir como punto de partida, pero que de igual forma como lo hicimos con el libro, que lo rehabituamos, adecuamos, encachamos, pulimos, como quieran llamarle, lo enriquecimos, con esos materiales audiovisuales va a pasar algo muy similar. Y esa profecía de Esteban es muy probable que se cumpla. Sí, Javier, profe, Bárbaro, dime. lo Sí, último, perdón, es que a mí me pasó un poco antes porque yo vi este programa que se llama No Tan Obvio, no sé si lo vio como del Discovery, del sí, History, no sé. sí, Ya, sí. y yo me di como el trabajo de escribir, yo creo el 90% de las actividades que se hacían, así, cómo se hacían, más que nada. Ujú. Y yo dije, ya, bacán, son buenas actividades, pero lo difícil es incluirlo en un objetivo, incluirlo en una clase, llevarlo con buenas preguntas, porque al final ahí era como muy, ¿qué opción creen que es? ¿Por qué? Y eso. Pero si bien son súper como interesantes, el saber abordarlo a nivel escolar es lo difícil. Yo los tengo todo anotado, pero situarlo en un lugar es lo difícil. Sí, no, de acuerdo. Yo insisto que el asunto no es con encontrar el experimento más espectacular o algo más vistoso que otro. No, es de qué preguntamos en torno a eso, cómo lo secuenciamos y con qué propósitos. Y aquí no, la lista de recursos va a ser interminable. Aquí puedo decir los que están en el canal de YouTube del canal Explora, los del Consejo Nacional de Televisión, este programa que probablemente lo han visto de Camaleón y las ciencias naturales, de los que están en Discovery, de la simulación interactiva de efectos. O sea, esa lista puede ser interminable. De los del canal Encuentro. De ahí podría extenderme, pero es de cómo se emplean. Y eso revaloriza de nuevo la labor docente. No basta con el recurso únicamente para que se aprenda. Por más llamativo que sea, por más demás, esto va a revalorizar, necesita revalorar nuestro papel. ¿Sí? Bárbaro, Javiera, ¿qué nos quieren compartir para cerrar? ¿Qué piensan que aprendieron hoy? Bueno, yo el tema de problematizar lo que estamos enseñando, ver si de verdad sirve, no sirve, si es correcto o no es correcto, si podríamos mejorarlo, cambiarlo. Es, Y si alguien te preguntara ahora, bueno, ¿y cómo hago para problematizar una actividad práctica, una actividad experimental? ¿Qué le dirías a un colega, a una profesora, a un compañero? ¿Qué le respondería? eh, primero trataría de que pudiera relacionarlo con el contexto al que él está enfrentado, cómo son sus estudiantes, y, y luego de lleno a que analice la actividad, los recursos, si están a la altura o a la como de fácil acceso para sus estudiantes. Ujú. Bueno, yo Es, ahí voy a ser un poco catete en insistir de que una posible manera de responder a esa pregunta, de cómo problematizarlos, bueno, es justamente como evaluando cualquier tipo de actividad, llámale un video educativo, llámale un canal de YouTube, llámale un libro de texto, según los niveles de apertura que pueda tener esas actividades,
según el tipo de preguntas que hagas, según el nivel de contextualización, según el nivel de problematización, que dan esos criterios que obviamente no espero que se los memoricen, no lo tengan que llegar, pero sí los tengan en mente al momento de diseñar o de evaluar otro material educativo que provenga de otro lado. Eso es una posible respuesta. No es que tenga que ser la única ni la mejor, pero es una posible forma. ¿Cómo enseñar a problematizar? Bueno, considerando las variables que pueden estar en el experimento, el tipo de preguntas que está formulando, considerando que es posible abrir los procedimientos experimentales para que no haya respuestas únicas, contextualizando a que no solamente los materiales sean cotidianos, sino que también los fenómenos que trata el experimento sean cotidianos. Esas son apenas posibles respuestas que estamos comenzando a hilvanar ahora. Muchas gracias, Javiera. Bárbara. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. También, a ver, introducir lo cotidiano, pero también acercar un poco a los niños a los conocimientos o como a las palabras más científicas. Y al final, yo creo que depende siempre de cómo el profesor guíe y aborde los temas a tratar, como por ejemplo cuando vimos ahora la actividad que usted mostró, que el profesor sepa seleccionar, ya esto me sirve, esto no me sirve, lo voy a tratar de tal forma, eso es muy importante. Más que claro, las actividades del libro pueden ser buenas o no, pero es importante que el profesor esté consciente y sepa seleccionar. Okay. Vale. Bueno, en suma eso sería lo que tendría que proponerles ahora. Estos criterios los vamos a seguir abordando a lo largo de otras clases. No son como intuitivos, no afloran de inmediato para aprender a usarlos, pero yo espero que este análisis haya sido útil para ustedes, que haya sido como enriquecedor y crítico sobre todo, que les dé, espero que más preguntas que respuestas en este caso, les permita tener una opinión más informada y más crítica sobre lo que implica enseñar ciencias, específicamente en este caso a partir de las actividades experimentales en básica. No es sencillo, no es evidente, no es una receta, no es simplemente con preguntas de respuesta única, está claro. No solamente también de familiarizar con un lenguaje científico de términos, sino con ideas científicas. Eso es más complejo que simplemente saber que es una refracción o saber que es una evaporación, etc. Cuídense mucho. Nos vemos entonces en este caso la próxima semana para que nos puedan compartir sus resultados, socializar sus experiencias. Y bueno, quédense en casa en lo posible. Espero que estén muy bien. Me alegra al menos saberlos con salud. Y Ya, un profe, que esté abrazo. bien igual. Vale. Ya, profe. Chao. Vale. Que esté Chao. bien. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Igualmente.